tal? Bienvenidos a Cultura y Debate, estos podcasts del debate de hoy.es, unos podcasts especiales porque seguimos de teletrabajo, pero bueno, seguimos también acompañándoos en este tiempo y proponiéndoos algunos planes culturales para estos días. Ya no sé si decir de confinamiento, pero bueno, todavía tenemos mucho tiempo para estar en casa y sigue habiendo propuestas interesantes que os traemos aquí a Cultura y Debate. En esta ocasión vamos a hablar de una serie nueva de Netflix, Space Force, que tiene interés por muchas cuestiones. Ahora lo iremos comentando, lo haremos con Miguel Serrano, que es crítico cultural en el debate de hoy.es. ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de Space Force. Antes os recuerdo que os podéis suscribir a estos podcasts del debate de hoy.es en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y también, es una novedad, en Google Podcasts. Os recomendamos estos podcasts, los de historia y especialmente en estos días los programas de ¿Y ahora qué?, en los que estamos hablando con periodistas de lo que está ocurriendo en España y sobre todo de lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir con sus medios de comunicación. Ya no me enrollo más, vamos a hablar de Space Force, la nueva serie de Netflix que reúne a Steve Carell y a Greg Daniels, que muchos os sonará de The Office, y vamos a empezar escuchando un poquito del tráiler de esta serie. When I was a child, our country put a man on the moon. We're going back. Shit. How many times do I need to apologize? Bueno, pues quizá lo que he dicho antes es el mayor interés que puede tener la serie ahora mismo, o lo que puede llamar la atención cuando uno abre Netflix y lee Space Force con Steve Carell y Greg Daniels. ¿Por qué, Miguel? ¿Quiénes son Steve Carell y Greg Daniels? Por separado ya son importantes, pero si los unimos... Claro, Steve Carell es uno de los talentos cómicos más grandes del siglo XXI y en conjunto con Greg Daniels, que es un guionista que empezó, por ejemplo, con cosas de los Simpsons y eso, llegan a formar un tándem espectacular creando la serie The Office, que es pues una de las mejores series cómicas de todos los tiempos. Y además encima se junta con que Greg Daniels también creó otra de las mejores series cómicas, que es Parks and Recreation, que de hecho se planteó en principio como un spin-off de The Office, pero enseguida se dieron cuenta de que no tenía sentido y que debía ser una serie completamente independiente. Y precisamente ese tándem reunido es a la vez el mayor aliciente y el mayor peligro que tiene la serie, porque ya lleva la tentación enseguida de decir será la nueva The Office, y para nada en muchos sentidos. Primero porque ni lo pretende, y segundo pues porque no se puede volver a hacer The Office. Incluso creo que has dado en la clave. El problema de decir que es de los creadores de The Office es que ya mentalmente dices, claro, el listón lo sitúas en unos niveles que son muy difíciles tan siquiera de igualar, de imitar, porque con The Office estamos hablando de una de las 5 mejores series de comedia, sitcom americanas típicas de lo que llevamos de siglo XXI, incluso de los últimos 10 años, ¿no? Yo no sé hasta qué punto perjudica, porque si uno lee las críticas de Space Force, pues claro, evidentemente la mayoría están siendo negativas, pero yo creo que son negativas porque se plantean a modo de habría que haber hecho The Office otra vez. Sí, claro, a mí la serie me ha gustado, me ha parecido una buena serie, pero claro, mientras The Office era una serie de carcajada pura, de una constante carcajada, de Space Force quizás sea más de sonrisa. Ajá. Es más de ir planteando, y además de momento yo creo que todavía está arrancando. Vale. No sé si la renovarán, pero yo creo que merecería la pena darle la oportunidad de ver cómo puede llevar esto más adelante. Vamos a hacer un pequeño bosquejo de lo que es Space Force. Vamos a hacer un pequeño resumen, Miguel. ¿Qué sería Space Force sin spoilers? Pues a ver, realmente Space Force parte de una situación real, que es cuando creo que fue en junio del 18, sí. Trump anunció que la creación de una nueva rama del ejército, que era la Fuerza Espacial, y Netflix ahí vio la oportunidad de decir, bueno, vamos a ver qué tal sale con esto una serie cómica. Y se puso en contacto con Steve Carell, y que directamente se puso en contacto con el guionista de The Office, con Greg Daniels, y ahí surge una historia de una serie, vamos, de cómo puede ser esa fuerza espacial llevada por un tipo que no sé cómo definirlo todavía. Peculiar.
No es, ¿ves? Ese es otro problema. No es un Michael Scott, ni muchísimo menos. En algunos aspectos sí es similar. De hecho, primero, bueno, comparten el actor, evidentemente, Sí, claro. y luego es de una forma muy extraña, es muy apto para su puesto siendo completamente inepto. Es Vale. un personaje que es eficaz a pesar de que no podría, a primera vista, no puede ser eficaz un tío como aquí en McNair o Michael Scott. Vale, realmente encontramos, por lo tanto, una nueva base de ejército de Estados Unidos. Todos sabemos que en Estados Unidos el presupuesto militar pues no es corto, no reparan en gastos, aunque sí que tienen mucho control, pero digamos que no les falta dinero, tienen una nueva base. Digamos que estamos en un futuro, podría ser el presente y se trata prácticamente como si fuera el presente, pero es cierto que no todo lo que vemos son cuestiones del presente ya realizadas. Vemos un Estados Unidos con misiones espaciales y que esa Space Force ya se encuentra con misiones reales y tendrá que hacer frente a la amenaza de otras potencias, como son, en este caso, el mayor enemigo es China, no Rusia. Digamos que la nueva carrera espacial parece que no es contra Rusia, sino contra China, algo que se puede acercar un poco a la realidad, y vemos cómo tienen que hacer frente a una serie de situaciones, siempre pensando también en un futuro a medio plazo, que sería volver a la Luna, habitar la Luna y pensar en otros proyectos como sería Marte, algo que tampoco se aleja, ahora lo comentaremos, a lo que es la realidad en estos momentos en Estados Unidos. Hemos hablado de Steve Carell, que sería el personaje de McNair. Ahora podemos ahondar un poco más en su personaje, pero la serie no solo es Steve Carell, y creo que tiene un coprotagonista que está a la altura de Steve Carell. De hecho, yo creo que sí, estamos hablando de John Malkovich y su personaje del Dr. Mallory. Yo creo que es el mejor personaje de la serie porque, bueno, el actor está a la altura, claro, es John Malkovich, es un talento colosal tanto para la comedia como para el drama. Y llama la atención que han optado en una serie tan a primera vista cómica por explorar su vis más seria, más racional, aunque con algunas explosiones cómicas, como especialmente se me ocurre el momento en el que no le dejan entrar en el despacho de McNair y tiene que volver a por sus credenciales. Ese andar que lleva, esos andares que lleva bamboleantes, ese tono de voz siempre a mitad de camino entre temblón y redicho. Sí, es verdad, es verdad. John Malkovich, que creo que hace un papel excelente. Yo también diría que es el mejor personaje de la serie. Además, yo creo que es el que también van construyendo más a lo largo de los capítulos. Se va viendo cierta evolución. Lo que nos llevaría otra vez, quizá lo hemos dicho al principio, pero es que va a ocurrir siempre, ¿no? Si uno empieza ya a pensar. The Office, Steve Carell y Michael Scott tienen la capacidad de que los personajes que hay a su entorno también son muy buenos. Consigue hacer de los personajes de su entorno grandes personajes. No es una serie que se centre en el protagonista simplemente. En el caso de The Office, pues tenemos, por ejemplo, de Dwight, Jim. Viendo cómo esos personajes también evolucionan, uno ve la evolución de John Malkovich, del Dr. Mallory, y se da cuenta de que es cierto, ¿no? Que Greg Daniels sabe crear esos personajes secundarios y darles un nivel espectacular. Y sobre todo sabe hacerlos interactuar. Porque en el caso de Space Force, cuando los mejores niveles alcances, cuando están juntos Steve Carell y John Malkovich. Ajá. Cuando interactúan con sus dos caracteres tan opuestos, pero a la vez complementarios, tienen unos choques con unos insultos muy suaves y muy bien dirigidos. Y a la vez con un toque de humanidad, de relación de compañerismo y casi amistad que, bueno, llega... Bueno, es lo que pasa con Greg Daniels desde siempre. Greg Daniels es un creador que no sabe hacer series sin personajes con los que uno se pueda encariñar. Ajá. De hecho, volvemos a The Office otra vez. La primera temporada fue más floja porque quiso ser una transliteración directa de la versión británica, pero claro, Steve Carell no es Ricky Gervais, que era el protagonista, y en la primera temporada cuesta más empatizar con ese Michael Scott y tiene que hacerlo más entrañable, más humano, para que luego llegamos a la pena que da despedirse de los personajes al final de la serie. Y pasa también en Parks and Recreation. La primera temporada siempre son como más de prueba y explotan a partir de la segunda. Por eso tengo la esperanza de que renueven esta. Te noto con esa esperanza de que una segunda temporada le dé un poco de fuerza a una serie que es verdad
hay que comentarlo, que ha decepcionado un poco a la crítica en general, por el motivo que sea. Yo creo que las comparaciones son odiosas y es parte de esas malas críticas. Además, yo creo que se está intentando ver la serie, y algunas críticas van por ahí, de una lucha o un enfrentamiento entre lo irracional de lo bélico, que sería Magnet, y lo racional de la ciencia, que sería Mallory. Sin embargo, yo creo que ese no es el mensaje de la serie. Incluso leía una crítica por ahí que empezaba con la frase ciencia contra fe. Y después ya contaban la serie sin volver a mencionar ninguno de esos dos términos, más allá de esa lucha, ¿no? Yo creo que la serie no se plantea como una lucha entre lo irracional de los militares contra el raciocinio de la ciencia. No, a ver, hay algún componente de eso, sí, hay momentos en los que, sobre todo a partir del personaje de John Malkovich, el Dr. Mallory sí que plantea muchos inconvenientes a la guerra, a lo absurdo de la guerra, pero también hay que tener en cuenta que Steve Carell es uno de sus creadores y el padre de Steve Carell fue militar, luchó en la Segunda Guerra Mundial y después sirvió mucho tiempo en el ejército. Así que puede haber crítica, pero siempre limitada, claro. No va a atacar a lo que es personal. Muy habitual también en Estados Unidos, ¿no? Y eso nos lleva a otro aspecto fundamental de la serie, que más allá de esa historia real de las Space Force, es que la serie está creada, y ahí sí que podría definirse bien como una sátira política a la realidad estadounidense. Sí, es una sátira, bueno, es una sátira suave, muy suave de hecho, pero claro, esa podría ser uno de las principales pegas de la serie, porque una serie con demasiadas referencias a la actualidad está condenada a pasar de moda en cuanto pasen un par de años. Sin embargo, por eso la serie sabe un poco distanciarse, se ríe de un presidente con unas tendencias a abusar de Twitter, sin mencionarlo jamás. Sí. Y con una actitud bastante infantil, pero no va más allá de mencionar al presidente y a la primera dama. Y bueno, sí hay una parodia de algunos personajes. Y ahí sí, pero ya te digo, sin ser demasiado directa, porque claro, sabe que es su principal peligro, que tiene que ser bastante atemporal para poder vivir durante unos años. Yo fíjate, creo que hay un personaje en concreto, exactamente, el presidente es Trump, es evidente, por lo que tú dices, porque es el POTUS, que son las siglas, ¿no?, de President of the United States en inglés, que tiene pues ese afán por tuitear a todas horas, que además incluso el propio Magnet tiene un socio, ¿no?, o un trabajador simplemente para sus redes sociales. También eso es divertido ver cómo esa obsesión, ¿no?, por caer bien en redes sociales lleva un poco a la parodia, forma parte de esa parodia, pero nos encontramos a unos congresistas de Estados Unidos que quizá aquí en España, si no estás muy metido en la política estadounidense, te pierdes. Hay un personaje que digamos que es la parodia de Alejandra Ocasio-Cortez, que es como lo más representativo porque el nombre prácticamente es similar, Anabela Isidro Campos, y además es una chica joven, etcétera, latina, es decir, es exactamente igual, cambiado el nombre. También tenemos un personaje que podría ser una parodia de Nancy Pelosi, que es como la portavoz, sería, ¿no?, la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Pero claro, son personajes que, si no estás muy metido, te pierdes un poco en la broma y no entiendes quizá algunos de los comentarios, sobre todo del personaje de Ocasio-Cortez, ¿verdad?, con mis votantes que están en centros como para alimentar, de caridad, ¿no?, etcétera. Quizá ese es el gran problema, que al ser una sátira norteamericana necesita estar muy metido en la política norteamericana. Desde el principio, desde la propia concepción de la serie, como he dicho, es una serie con un carácter actual muy fuerte, desde que surge como consecuencia de un acto del presidente de Estados Unidos. Pero es verdad que, bueno, sí, ahí intenta ser además repartir para todos, porque el personaje de lo que tú dices de Isidro Campos, pues es pues un personaje muy cargante y bastante, digamos, hipócrita. Sí. Y eso te lo deja bien en evidencia porque, claro, tampoco puede condenarse a ser una serie política porque moriría, ya te digo, de aquí a un par de años nadie se acuerda de ella. Y porque así puede gustar a todo el mundo, puede gustar fuera de Estados Unidos y puede gustar a todo el mundo si huye de la política.
se nos ha olvidado comentar, o no se nos ha olvidado, es el momento de comentarlo ahora que estamos repasando personajes, que es que, por si fuera poco, a la hora de decir Steve Carell, The Office, pero es que dentro del elenco, además de John Malkovich, que ya hemos hablado, encontramos un personaje que diríamos, vaya, Friends, porque ni más ni menos que la esposa de McNair, de Steve Carell, no es otra que Lisa Kudrow, a la que conocemos por Phoebe de Friends. Un personaje que creo es muy minimalista, podríamos decir. Es apenas testimonial su presencia en la serie. Sí, llama mucho la atención tener a la actriz, a Lisa Kudrow, y apartarla literalmente de la serie desde el principio y que aparezca 4 veces con todo el potencial que podría tener esta actriz. Yo la verdad es que esa decisión no la acabo de entender y me parece uno de los puntos flojos de la serie, que quizá también sea para desarrollar en un futuro, que es verdad que la serie deja muchos personajes bastante testimoniales, empezando por el que antes has mencionado, el responsable de medios, que es el Tony Scarapiducci o como algo así. Que a mí es un personaje que no me hace... Intentan hacerle muy cómico y a mí no me hace mucha gracia, la verdad. No, de momento no, y el actor tiene gracia. El actor apareció durante varios episodios de Parks and Recreation y es un gran cómico. Ajá. Pero aquí está desperdiciadísimo. No lo entiendo. Igual también... Eso falla, ¿eh? Todavía falla por desarrollar los personajes, pero igual necesita que se vaya cociendo la serie para meter más espacio. También pasó volviendo a The Office. En la primera temporada brillan 3 personajes y el resto van apareciendo poco a poco, teniendo sus momentos. Sí. No sé qué va a pasar, la verdad, pero sí, eso es uno de los fallos de la serie, es cómo desperdicia bastante a algunos personajes. Más asuntos de la serie que podemos dar pinceladas. Entra en juego otro aspecto fundamental de la nueva carrera espacial, podríamos decir, que es el sector privado, y uno de los capítulos está protagonizada, digamos, por una magnate que intenta vender a las fuerzas espaciales sus productos. O sea, otra pincelada de que yo creo que es una serie construida en base a la... O sea, realmente está construida en base a eso, a ir dando puntos de vista sobre aspectos que están ocurriendo ahora mismo de una manera o de otra. Sí, es una serie hecha especialmente para los aficionados al tema de la nueva carrera espacial y bueno, de hecho, el mismo despacho de McNair es un homenaje entero a todo al espacio. Ahora lo comentamos. Y por eso también creo que se ha vendido... Ha habido un error al intentar venderla como la nueva The Office y no como la serie espacial que debería ser. Sí, una serie espacial cómica. O sea, una serie para... Sí, ciertamente. Y ni siquiera demasiado cómica. Porque, ya te digo, no es tan delirante como otras series, sino que tira más por un lado, quizá en algunos aspectos incluso más serio y humano. La relación, por ejemplo, de McNair con su hija, ahí no hay apenas comedia. Y, sin embargo, es una buena relación. Cierto. La verdad que sí. Eso, la historia también familiar del protagonista es interesante y no es una comedia. ¿No? Es un padre que, pues por lo que sea, se queda solo con su hija... Y es un adolescente en un lugar cambiado de su... Además que van a la América profunda. O sea, es que se van a Colorado. A Colorado, viniendo de Washington. Por lo tanto, pues también es el choque cultural, ¿no? En Estados Unidos, que también hay que estar un poco atento a la realidad norteamericana para acabar de entenderlo, ¿no? En su máxima expresión. Pero bueno, ahí quedaría. Y lo que comentabas tú de que es un homenaje al espacio, a cualquiera que le guste mínimamente el asunto espacial, encontrará detalles en la serie que le gustarán mucho. Por ejemplo, en el despacho de McNair, o podríamos decir en la antesala de su despacho, donde tiene a su secretario, por cierto, un personaje bastante bueno, me gusta ese general, me gusta, pues podemos encontrar los emblemas de 2 misiones pues históricas de la NASA, el Apolo 13, Houston tenemos un problema, y también la de la Gemini 12, que sería la última misión Gemini antes del programa Apolo, y donde coincidieron, por un lado, Buzz Aldrin en su primera misión, Buzz Aldrin después participaría en la misión Apolo 11 con Jim Lovell, que participa en Apolo 13. Por lo tanto, es una misión histórica. Y después, quizá lo más interesante, lo que más envidia puede dar a aquellos que gusten del espacio, es ver lo que tiene detrás McNair de su silla. Podemos ver prácticamente una muestra de todos
los cohetes que ha utilizado la NASA en su carrera. Vemos el Saturno 5, vemos el Titán, podemos ver un módulo lunar ensamblado con el Columbia, por lo tanto es muy entretenido, y este sería el mayor detalle que nos vuelve a unir con la actualidad norteamericana. Podemos encontrar una maqueta del lanzador SLS, que es el que va a utilizar en estos momentos la NASA, el que está desarrollando la NASA en las misiones para volver a la Luna en 2024, en lo que se ha llamado el programa Artemisa. Por lo tanto, es una serie que nos deja muchos detalles de que está muy, muy, muy cuidada. Y a mí, por ejemplo, cuando vi esa maqueta de un cohete que se está utilizando en estos momentos, pues me llamó mucho la atención. No sé, creo que es una serie que en ese aspecto, pues hombre, a mí personalmente, que me gusta mucho la cuestión espacial, pues me llamó mucha atención y sí que me ha gustado. O sea, realmente en ese aspecto me ha gustado. Quizás no ha sido una serie con la que me he reído a carcajadas, como tú decías al principio, no es The Office, pero es una serie entretenida y a nivel visual creo que está muy bien también, ¿eh? O sea, cómo está recreada la situación. Técnicamente es muy superior a, por ejemplo, a The Office, porque no busca ese falso documental. Claro, tiene muchos más medios, es una serie con muchísimos medios y además con buen gusto, está muy bien hecha. Uh-huh. Sí, por lo tanto yo creo que para ir terminando podríamos hablar de que es una serie interesante, una serie que hay que ver, claro, hay que eliminar prejuicios, ¿no? Podríamos terminar diciendo que hay que eliminar prejuicios. Aunque sea Steve Carell, no es una serie en la que vas a estar riéndote todo el rato, aunque sea de los creadores de The Office, no es The Office, y aunque te la vendan como una comedia, tienes que verla como una serie, no sé cuál sería la palabra, pues eso, como tú decías, ¿no? Para echarse una sonrisa, para pasar un buen rato, ¿no? Sí, es para pasar, sí, entretenida, es muy entretenida. Y además yo creo que tiene potencial para explotar en buena comedia si sigue adelante. Ya hay 2 episodios de esta temporada que son especialmente brillantes en cuanto a comedia, que es el segundo, el del mono y el perro, y el de las maniobras de guerra. Esos 2, que además coincide con que son los 2 mejores momentos de interacción entre Steve Carell y John Malkovich. Cuando vemos a Steve Carell proponer sus planes locos y a John Malkovich intentar poner ahí razón, aunque al final se deja arrastrar. En eso es un poco también relación quijotesca, ¿no? Entre Steve Carell y Mark McNair y el Dr. Mallory. Se deja siempre arrastrar por las locuras de su jefe, porque en el fondo él también está muy loco. Sí, es verdad. Cierto, ese paralelismo es muy interesante. Pues sí, la verdad que sí. Y ese episodio de los Juegos de Guerra es especialmente divertido. Ahí sí que es un episodio en el que te ríes simplemente por reírte. Por la locura que ves en pantalla. Muy bien. Tú dices de renovar, estaba revisando ahora, sigue estando entre las 10 más vistas de Netflix ahora mismo en España, que dada la situación es un logro. Además, ahora mismo Netflix ha sacado la artillería con el documental de Jordan, etcétera. Por lo tanto, está situada en una buena posición y yo creo que el final está muy, muy, muy abierto. Sería raro que con ese final se quedara así. Claro, luego nunca se sabe porque los criterios de renovar de Netflix son raros y realmente las cosas más, digamos, personales y originales no acaban de triunfar allí porque les gusta más quedarse con el producto de masas. No. Pero teniendo en cuenta que es una serie que, bueno, ya ha sido un esfuerzo producir esta temporada porque se dice que Steve Carell ha cobrado $1 millón por episodio. Así que ha dejado mucho dinero para abandonarla desde así de golpe, ¿no? $1 millón por episodio, Steve Carell. Sí. Madre. ¿A cuánto se puede poner una vuelta de The Office? Eso sería una cosa... No se puede hacer ahora mismo eso. Bueno, se podría quedar al mismo nivel porque más de $1 millón por episodio sería una locura. Pero claro, es verdad que una vuelta de The Office, la reunión tan rumoreada, podría dar muchísimo dinero a la cadena porque va a tener audiencia, pues, muchísima. Ya. Por cierto que The Office no está en Netflix, está en Amazon Prime, porque con esto de las plataformas hay que tener tiempo para poder ver todo. Bien, por cierto, llevamos todo el podcast hablando de The Office, aunque sea de modo transversal, ¿no? Pero hay que ver The Office, ¿eh? Ha sido una buena serie para el confinamiento. Hemos puesto en el Datodoy.es algunos artículos sobre series para estos días, pues The Office ha sido... Porque además yo creo que también Space Force
copia un poco ese modelo de episodios cortos, media hora, que yo creo que está muy bien. Claro. Y que es algo que poco a poco se va implantando también en España, pero que seguimos con la manía de series con capítulos demasiado largos, que prácticamente son temporadas de 10 episodios y son 10 películas en el fondo. O sea, Sí. No sé, es un modelo que me resulta muy interesante. Vale, pues Miguel, estaremos atentos a la nueva temporada de Space Force, al reencuentro de The Office y a todo lo que haga falta. Muchísimas gracias. Todo bien, ¿no? Ese confinamiento ya casi terminado, bien. Sí, todo bien. Todo en orden, pues nada. Sí. Seguimos pendientes. Hemos hablado de Space Force. Yo os recuerdo que estos podcasts del debate.es se pueden escuchar en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y desde hace muy poquito también estamos en Google Podcast. Muchas plataformas, un solo podcast. Os esperamos y hasta la próxima. Gracias.